Este es un tema de que es muy importante que sepamos todos, toda la sociedad, de cuidar a nuestras infancias, a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Que puede ser un niño que de pronto te empieza a hacer muchas rabietas, muchos berrinches, puede ser un cambio en su ciclo de sueño, que no pueda dormir o que esté durmiendo en el día y antes no dormía siestas. Tienen un perfil, ¿no? Y muchas también se buscan un perfil de niños. Entonces ellas no van a acercarse a un niño que saben que a la primera va a abrir la boca y va a ir, mamá, fíjate que... O sea, no. Un niño que sabe quiénes son sus hábitos de confianza, con quién va a correr si le pasa algo, con quién va a ir si se siente amenazado, que sabe cuáles son las partes de su cuerpo, para qué sirven y cómo se le llama. Pero yo creo que pues iniciamos, ¿qué te parece? Ok. Sí, entonces, bueno, pues les presento a algunos de mis seguidores, pues ya saben a lo que me dedico, a las infancias, tanto en la arquitectura como talleres infantiles. Y bueno, pues ella es Erika Noriega, profesionista, psicóloga y además mi amiga. Y pues platicando de una experiencia o varias experiencias que he tenido en los talleres y que hemos trabajado también juntas desde hace 10 años, creo que iniciamos que te conocí, pues iniciamos con un taller y tú me llevaste de la mano y te agradezco. Pues es bien importante hablar de estos temas. ¿Te quieres presentar y todas tus credenciales? Porque yo sé que a lo largo de tu experiencia de más de 20 años has seguido con tu formación, con certificaciones. Entonces, pues qué mejor que tú que nos digas tus credenciales. Bueno, pues igual me dedico al trabajo con niños, al acompañamiento en el área emocional, psicoterapéutico. Dijera una pacientita, ya estás vieja. No estoy vieja, tengo mucha experiencia. Sí, tengo más de 20 años trabajando y acompañando a niños, y en el camino pues me he formado para tener justo una mejor calidad en este acompañamiento. Entonces mi licenciatura es en psicología educativa, pero luego mi formación siguió en la psicoterapia gestal, en la especialidad para niños. Por ahí un diplomado en neurolingüística que también me ha servido bastante con los pequeños. En tiempos de COVID, pues sí o sí, los procesos me llevaron a especializarme todavía más, siguiendo con niños, pero en duelo infantil, por todas las pérdidas que hubo en esa época. Y mucha gente me relaciona con el autismo. Oye, les quise dejar perdón. No hagan caso. Ya, sorry. Aquí no pasó nada. Entonces, mucha gente me relaciona con el autismo. Soy mamá de 2, una adolescente de 16 y el mayor de mis hijos es Isaac, que él tiene autismo. Entonces de pronto me relacionan como que yo atiendo. De pronto sí doy cierta orientación a mamás, pero no me dedico a la atención terapéutica con estos chicos neurodiversos. Ya con el mío 24/7. Ya es suficiente. Okay. Pero igual cualquier cosa o alguna duda o recomendación sí se las hago con mucho gusto. Y también he estado, yo les digo como en los streamings ahora, temporada 1, temporada 2, he estado en el orfanatorio Mazatlán, que ahora es Casa del Mar. Así es. Y pues al estar ahí con las niñas, pues me ha tocado también formarme en temas para acompañarlas mejor a ella, como este que vamos a ver hoy, ¿no? Ok. Sí, este tema surgió a raíz de que, bueno, en mis talleres hacemos arte, hacemos planos, dibujos, y a través de ellos los niños pues dibujan pues sus fantasías o sus experiencias también. Es un tema delicado de que no podemos hablar tal cual las palabras textualmente, porque pues luego nos bajan el video o pues si ya no nos permiten transmitir. Entonces
aquí Erika me compartió que desde el ámbito profesional de la psicología, de la psicoterapia, utilizan el EBCI, el BCI, ¿cierto? ¿Sí lo dijo correcto? Sí. VCI. Que es, voy a utilizar algunas palabras, otras me voy a callar, pero me pueden leer los labios. Es VSI, que es C, infantil. Entonces yo les voy a dejar de todos modos por escrito al pie de este video para que si no lograste entender lo que dije con mis labios, pero es un tema muy importante que también debemos de abordar. Y no se trata de desde el miedo o el pánico, sino más bien crear la conciencia, ¿no? De tener esa apertura de poder ver las señales que existen, no nada más nosotros como babas, o en mi caso como tallerista infantil, no poder detectar esos, sino también desde las escuelas, las instituciones. Si eres cuidador, si eres la abuelita, si eres el tío y te puedes dar cuenta de estas situaciones, pues poner más atención en eso, generar conciencia sin el miedo, sin el terror, pero sí estando alertas. Entonces ya habíamos participado Erika y yo hace como un año, un poco más, también en un live, la idea era que fueran 45 minutos y se nos fue. No sé si llegaron casi a 2 horas aquella vez, pero sí fue mucho tiempo. Para que esto no nos pase y estar centradas, pues realizamos nuestra lista de preguntas, que es lo que más usualmente pueden haber dudas, entonces nos vamos a ir así en orden. Al final, si tienes tú alguna pregunta y la quieres escribir aquí en el live, o incluso si se la quieres mandar a Erika o a mí, le podemos canalizar a las personas, a las autoridades indicadas para que pues se les pueda dar un seguimiento. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Erika. Gracias por invitarme, Ana. Con mucho gusto, porque este es un tema de que es muy importante que sepamos todos. Así es. Toda la sociedad, de cuidar a nuestras infancias, a nuestros niños y hasta a nuestros adolescentes. Entonces, ¿te parece si empezamos con la primera pregunta? Empecemos. ¿Qué formas hay o de qué formas pueden niñas, niños y adolescentes expresar situaciones difíciles sin usar palabras? Y hablando de difíciles, si se sienten violentos o la principal o la clave, así, o el factor común va a ser cambios, ¿ok? Cambios en qué? En varias áreas que puede tener impacto una situación difícil, como la llamaste ahorita. Desde un cambio de conducta, que puede ser un niño que de pronto te empieza a hacer muchas rabietas, muchos berrinches. Puede ser un cambio en su ciclo de sueño, que no pueda dormir o que esté durmiendo en el día y antes no dormía siestas, una cosa así. Puede ser en el apetito, ahora no quiere comer o ahora está comiendo mucho, o como por ansiedad. Puede ser también en los estados de ánimo, que están muy irritables o muy tristes, o muy eufóricos o muy cambiantes. Entonces la palabra clave siempre va a ser cambio. O sea, antes no le tenía miedo a esto y de pronto sí. Puede ser como estas fobias a personas, a veces a figuras que le pueden recordar la situación que esté viviendo, a nivel contextual o a nivel de una figura que se le parezca, por el que sea del mismo sexo o que ejerza el mismo rol de alguna persona con la que él esté pasando por esa situación. Un apego inseguro con mamá o con papá o con quien se sienta protegido, es que y si ahora no te vas en todo el día, y si ahora te quedas conmigo a jugar, y si ahora me llevas tú a la escuela mejor, o sea, como ese apego inseguro que antes no pasaba. Puede ser también regresiones, cosas que los niños ya no hacían por su edad. Como por ejemplo que ya pueden ir al baño y ahora piden otra vez el pañal o piden...
O incluso se hacen en la noche o te manchan el calzoncito sin que exista una razón orgánica, ¿no? Porque pues también si es un niño que me dices, es que tiene selectividad alimentaria y el intestino inflamado. O como pues, sierra. O sí, o sea, y trae esta situación orgánica, pues no, eso sería ya otra cosa. Autolesiones, cuando son adolescentes también, a veces les cuesta trabajo verbalizar lo que les está pasando y a veces se lesionan. De pronto aguas cuando vean como pleno verano Mazatlán y trae la sudadera y está barriendo el patio, o sea, algo no está bien ahí. Se está cubriendo. Okay. ¿Qué más? Puede ser que a lo mejor si es alguien de su entorno cercano y antes iba a esa casa o lo acompañaba a la tienda o algo y ahora ya no quiera saber, ya no quiere estar solo o sola con esa persona. Sí, que se niegue a hacer ciertas cosas o a estar con ciertas personas, como decíamos, por este miedo, esta inseguridad que le vuelva a pasar. También pues lo veíamos como tú lo mencionaste en el juego, en los dibujos que él hace, sobre todo si son pequeñitos, es cuando más sucede. Tienden a expresarlo con el dibujo. A través del juego y a través de los dibujos. Okay. Sí, el juego también es un medio, como es algo indirecto de procesar, una manera indirecta de procesarlo, de gestionarlo, pues es un medio que ellos utilizan. Y también es algo mucho menos amenazante que contarlo, ¿no? Sí, porque ya no le estás preguntando o lo estás interrogando. ¿Qué te pasó? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué dices esto? Sino ya es a través del muñeco, o a través del dibujo, o a través de un tercero, ¿no? Que no lo estoy exponiendo. Sí, o sea, mira, vamos a jugar a como me bañaba fulanito de tal y entonces tú empiezas a ya poner atención y ver qué está pasando, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tú dijiste cómo se pueden expresar esas situaciones y también hablaste de cómo las emociones o el comportamiento indica que el niño está atravesando y bueno, ahorita ya quedó claro yo creo con ese ejemplo que pusiste que a través del juego o del dibujo. Y entonces ahí vendría la pregunta de que entonces ¿por qué es tan importante que los niños, ahorita tenemos mucha tecnología, ¿no? Y todos la usamos y es maravillosa, pero si los niños no tienen el dibujo, el papel, la hoja para expresarse o incluso el juego, a veces decimos, ay, sí que juegue y vemos el juego como que, ay, para que se entretenga y yo pueda lavar o yo pueda hacer mi comida, yo pueda trabajar, pero cuando el juego y el arte es algo muy importante, no nada más para que desarrollen sus habilidades, ¿no? Sino para que expresen los demás. En el caso de estos niños que están pasando por, o adolescentes, una situación vulnerable, ¿cómo les ayuda? ¿O qué tanto, aparte de lo que ya está implícito, ¿no? De que se puedan expresar? Pues justamente es el medio para abrirse, a lo mejor es como la puerta de entrada que te van a dar a ti como mamá, como cuidador, para que tú empieces el abordaje porque como es algo tan delicado y tan difícil para ellos y para toda la familia en sí, es complicado que ellos sean como proactivos y te digan verbalmente, oye, fíjate que me está pasando, entonces te lo van a expresar con el dibujo y si lo tienen a la mano, pues, pero si no lo tienen, entonces usan otros recursos, como decíamos ahorita, o una autolesión o una somatización, y entonces no deja de ser un medio, no deja de ser un recurso, un mecanismo, pero pues sería más benevolente a través del arte, del juego, que estemos atentos a todo este tipo de situaciones, ¿no? Y eso se hace sin que ellos tengan que expresar explícitamente lo que están viviendo, ¿no? O sea, sin las palabras, digamos. Sí, porque es de una manera indirecta y ellos lo sienten menos amenazante. Y tú también puedes explorar de manera indirecta. Ah, sí, ¿y qué más le vamos a hacer al títer, no? ¿Cómo más lo quieres? ¿Quieres que juguemos con él? ¿O qué más te recuerda? ¿O qué más? O sea,
pero siempre, o sea, fuera de él. Entonces, al ponerlo fuera de él, a través del títere, a través del muñeco, pues el niño se siente mucho más seguro, menos amenazado, y vas a obtener como más información de lo que le está pasando. Ahora, no todo es, como dicen, si tienes un martillo, no a todo le veas cara de clavo, ¿no? No todo es una situación así. A veces hay que estar muy atentos porque hay cosas que el niño por la edad madurativa las puede vivir y nosotros podemos crearnos una historia en la cabeza de terror y a lo mejor a la hora de que ya exploras la realidad fue otra cosa que sí él percibió como algo fuerte, pero no fue lo que estabas pensando y que te espantaste y que ya casi le hablas a la policía y demás, ¿no? Exacto. Sí, cómo no llegar como nosotros como adultos cuidadores, mamás, papás o incluso instituciones como escuelas, de que, ay, eso está pasando y hace todo un movimiento y en realidad no era eso que uno se imaginó. Sí, por eso hay que estar muy atentos como a todo de manera general, a todo en global, pues no solo porque, ¿sabes qué? Me hizo un dibujo y se dibujó así y luego a un lado dibujó esto y, o sea, sí, pero está durmiendo bien, está comiendo bien, no trae ninguna situación ansiosa. Si revisas como todo en general y exploras, a lo mejor el dibujo le representa una situación que sí le angustió, pero que a lo mejor ya la resolvió o que la percibió con otra dimensión por la edad o porque el otro niño era mayor. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, pues, porque tampoco se vale meter en problemas a nadie. Exacto, sí. Entonces aquí es donde hablamos en nuestra siguiente pregunta, pero ya se adelantó de cómo interpretar los dibujos o los juegos infantiles sin caer en las alarmas innecesarias. Entonces eso que explicaste, ¿no? Que tener el conjunto de toda la información, no solamente el del dibujo, sino ver en qué sí, y pues sí, no hablarle a la policía o no acusar a... Sí, porque incluso nosotros como psicólogos, de pronto yo una vez estaba dando una materia justo de la interpretación de una de estas pruebas, se llaman pruebas proyectivas, el dibujo de la figura humana, y entonces yo, así como nada más para checar y calibrar al grupo de estudiantes, les mostré un dibujo de una niña, obviamente sin el nombre, y ellos con manual en mano les dije, a ver, ¿qué les dice el manual? ¿Qué ítems vamos a puntuar aquí? Entonces el dibujo era de una persona, una niña, pero solo mostraba una pierna, los ojitos cerrados, etcétera, una serie de características ahí. Y entonces el manual te dice que las piernas, pues no sé, representan la parte de la autoconfianza, de la seguridad. Entonces, si le falta una pierna, pues no es una niña que trae inestabilidad, que no trae autoconfianza. Pero, o sea, la verdad de las cosas es que era una niña que tenía una amputación. Entonces, ese dibujo, pues me hablaba de que la niña tenía ese sentido de realidad y no estaba como que al revés. Si se hubiera dibujado con sus dos piernitas, hubiera sido una realidad no aceptada, una necesidad de vivir todavía en otra etapa donde ella todavía tenía su piernita. O sea, por eso yo les dije aguas, ¿no? Y es para todo. No podemos hacer un diagnóstico con un dibujo, con una prueba, porque eso es muy arriesgado. Okay. Y bueno, ¿y qué podemos hacer los padres, los docentes, cuidadores? Ahorita que es verano y hay un chorro de talleres en Mazatlán y en todos lados, ¿no? En todo el país. ¿Cómo podemos notar esas señales y que podrían indicarnos a nosotros que un niño está viviendo BCI? Que quedamos que BCI es C infantil. Bueno, pues como les mencionaba, hay que estar muy atentos a esto que dijimos, ¿no? Cambios en alguno de las áreas que comentamos. Hay que explorar, tanto del área física, o sea, desde apetito, sueño, hasta el área emocional, ¿no? Estados de ánimo, y si hay algún terror nocturno. De hecho, el año pasado que te contaba que trabajé en un proyecto de
sensibilización y de prevención, se usaba un videíto y justo el protagonista del video decía, o sea, su conflicto interno lo expresaba como el monstruo del cajón, ¿no? Entonces, hay niños que desarrollan ciertos miedos a veces te decía en la noche, terrores nocturnos o una fobia que no tenían antes, una situación, pero la palabra clave es cambio. Cambio en alguna de estas áreas. Regresiones, cambios en su forma, si son más grandes, pues su forma drástica de vestirse, de alinearse o no, o sea, antes sí, ahora no, ahora se está aislando en las relaciones sociales, actividades que antes disfrutaba, ahora no las quiere hacer, o sea, todo ese tipo de cosas te pueden estar diciendo que algo está pasando con el niño. No siempre pasa lo mismo, ahora hay que revisar qué exactamente es. Ok. Y entonces, ¿qué errores y horrores cometemos nosotros los adultos, los cuidadores, al abordar estos temas? Y también, ¿cómo podemos fortalecer a nuestros niños y adolescentes que están en nuestro entorno? Mira, para que se sientan seguros y puedan compartir lo que están pasando. Sí, lo primero es validar lo que el niño nos está diciendo. ¿Validar te refieres a? Me refiero a darle crédito, sí explorar, te decía, sobre todo porque de los 2 a los 7 años todavía están en un periodo de maduración, me refiero a nivel cognitivo, ¿no? En donde prevalece lo que llamamos el pensamiento mágico. Okay. Entonces, todavía hay mucha fantasía mezclada con realidad, esta parte de dimensionar algunas cosas más que en otras edades, maximizarlas. Entonces, en este periodo hay que tener como mucho cuidado porque no tomarnos las cosas literales, ¿ok? Eso de que los niños y los borrachos dicen la verdad, pues su verdad dependiendo de la edad madurativa, ¿ok? Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, pero sin decirle, ay no, o sea, no, estás chifladito, no te creo, o sea, no puede estar pasando, porque si está pasando, entonces el niño ya se va a cerrar y ya va a ser complicado que te lo comparte y confíe. Entonces a eso me refiero con validar. En otra parte también el niño tiene que tener conciencia de quiénes son sus personas de confianza. O sea, con quién cuenta en caso de que le sucediera algo, que lo ponga en riesgo, que lo incomode, quiénes son esos adultos a los que puede acercarse y compartirle, ¿no? Para que lo ayuden. No minimizar lo que le suceda. Y voy a poner un ejemplo que, bueno, no es de esto precisamente, pero solamente para hacer la analogía. Con no minimizar me refiero a, o sea, darle el valor. Si para el niño eso es importante y eso le causó gran impacto, aunque para ti como adulto sea X, o sea, acompáñenlo, sea empático, no sé, cuando se le pierde un juguete y dices, ay, luego te compro otro. Exacto. O sea, estás llorando por el carrito. Sí, o sea, no minimices, simplemente te entiendo que te pongas triste porque, pues sí, ese carrito, pues te acompañó en tal viaje y mira, lo has usado y jugaste con tus amigos. O sea, es como lo que representa el carrito, lo que sientes que pierdes, ¿no? No tanto el juguete. Lo físico, sí, lo todo lo que tenías relacionado con ese objeto que pierdes. Entonces, a eso me refiero con no minimizar. Ok. Y hay otra situación. En la crianza, de pronto podemos estar cayendo en los extremos. O sea, esta crianza de el niño decide, el niño elige, o sea, sí y no. Sí, para que él aprenda lo que es la autonomía progresiva y al final del día todos estamos tomando decisiones
desde que abrimos el ojo, ¿no? Claro. Decidimos de qué humor te levantas, si le das 5 minutos más al despertador o te levantas en ese momento, todo. Sí. Entonces, desde el instante uno que abres el ojo estás tomando decisiones. Y al niño sí se le debe de permitir, pero tampoco, o sea, dejarlo como si él pudiera tomar decisiones maduras, porque pues no, él se va a regir por el principio del placer. Entonces, Y lo que le conviene, lo que le satisface. sí, Claro. entonces tú como adulto, cuidador a su cargo, pues sí, puedes decirle, mira, hoy tenemos estas 3 opciones para que te lleves a tu fiesta, ¿no? ¿Cuál te gusta más para ponerte? De ropa. Sí, porque si le pones el closet enfrente y entonces se pone algo que, bueno, tú se lo pondrías para ir a otro lugar o para estar en la casa en facha o para cuando se tiene que, o está el riesgo de que se manche, o sea. Que ahora con eso de las calcetas locas, el peinado loco, aplicaría para eso, pero no para a lo mejor algo. Sí, o por el clima, a lo mejor él quiere ponerse algo y no está suficientemente abrigado o al revés, entonces tú le das 3 opciones como funcionales para la ocasión y él se siente así como, wow, yo elegí, ¿no? Yo pude. Pero antes pasó el filtro del adulto. Exacto. Okay. Entonces, esto ayuda mucho a formar niños también con esta autoestima, pero a la vez con esta capacidad de tomar decisiones okay. Y tener como esta parte de autoconfianza. Las personas que llegan a, ¿cómo estamos diciendo? Bueno, violentarlos. ¿BCI? Sí, a ejercer un BCI. Tienen un perfil, ¿no? Y muchas también se buscan un perfil de niños. Okay. Entonces, ellas no van a acercarse a un niño que saben que a la primera va a abrir la boca y va a ir, mamá, fíjate que o sea, okay. No. Un niño que sabe quiénes son sus adultos de confianza, con quién va a correr si le pasa algo, con quién va a ir si se siente amenazado, que sabe cuáles son las partes de su cuerpo, para qué sirven y cómo se le llama, de manera natural y propia. O sea, toda esta parte a nosotros nos toca como dirigirla, pues. Entonces, yo les decía, extremos. Está este niño que está en la donde él decide, pero así como de manera más caótica, y este niño tampoco se siente seguro, porque tiene que tomar decisiones que a veces le corresponden a los adultos, y entonces eso no le da seguridad. Pero si estás con un niño que sí le permites que tome decisiones, que tenga cierta autonomía, de acuerdo a su edad, o sea, ni más ni menos, tratar de buscar como lo que él puede, hasta donde él puede, y tampoco estar como en la línea del sometimiento absoluto, en donde tú obedeces porque yo soy la mamá o porque yo soy la maestra, porque entonces el niño entiende y aprende que al adulto que sea hay que obedecerlo. Exacto, y es cuando mucho, por lo menos cuando yo era niña, mi mamá o los adultos de esa época o de esa generación eran el saluda de beso, aunque fuera el tío o la tía, perdón, que no conocías y no tenías como la confianza de abrazarlo, o desde ahí de que quererlos obligarlos, de que, ay, si no, mira, es mal educado, pero yo creo que no habla de los demás, habla de que, ay, ¿qué van a decir de mí como mamá, no? De que no tengo al chamaco educado. Sí, porque era como el miedo al juicio hacia la mamá, ¿no? Tanto y yo creo que todavía ahorita hay un poco de eso. En las mamás más jóvenes que yo, sí lo he llegado a observar, o como, ¿qué van a decir de mí? Que a lo mejor no lo estoy criando bien o no lo estoy educando. Entonces, desde ahí yo creo que hacer nosotros como adultos pequeños cambios, ¿no? De no obligarlos a, pues si no quieren saludar a alguien, y menos así de contacto, pues no, nada más o de lejitos, ¿no? De otras maneras. Sí, o sea, de manera verbal, sí. O sea, sí, para ellos es como muy invasivo el contacto físico. Y también una clave, yo les digo, la incomodidad. O sea, si tú no estás cómodo, puedes decir que no. Entonces, veíamos aquí qué errores cometemos y qué cosas sí es bueno hacer. Entre
entre los errores, ahorita mencionabas eso de forzar un tipo de saludo. Otro error a veces es lo que mencionaba ahorita de no nombrar las partes del cuerpo. Ah, es cierto, el pilín o la galletita, cuando es pues vulva, cuando es pene, o sea, nombrarlo. Y no es de poner de vergüenza, ¿no? O de que, ay, es una mala palabra, eso no se pues dice. Así como dices ojos, así como dices nariz, o sea, también los genitales, ¿no? Entonces, así esa parte también a los adultos que ejercen esta violencia es una manera también de alertarlos, porque saben que ese niño de entrada, si ya te está diciendo las partes del cuerpo por su nombre, o sea, ya trae como cierta personalidad que no va a ser tan fácil someterlo, callarlo y este tipo o manipularlo, ¿no? Exacto. Ahora, también como papás, ahorita que decías errores, creemos que con decirle al niño no dejes que ningún extraño te toque aquí, te toque acá y ya, quedan protegidos, vacunados e inmunes, ¿no? La verdad es que no. Número uno, porque la mayoría de las veces no son extraños los que se acercan. La mayoría, y tristemente, es gente de su entorno, familiares directos. No es de que el tío del tío, no, a veces en el círculo más cercano, ¿cierto? Sí, entonces es todo un proceso, ¿no? Como de seducción hasta que llegan a la manipulación y a que hagan cosas que el niño no quería, pero al ser manipulado por la ventaja psicológica, de edad, de rol, pues logra que el niño lo haga. Entonces, el que tú enseñes al niño y que valides sus no, o sea, no desde la crianza que decía ahorita, es que si el niño dice, no quiero ir a la escuela hoy, no voy porque ya dijo que no y voy a respetar sus no. Voy a validar su no. Sí. O sea, no, me refiero a como decisiones, por ejemplo, entre hermanos. O sea, es que yo no le quiero prestar este juguete a mi hermano. O sea, es tu juguete. Pero es tu hermano y él te presta. O es el más pequeño, va a llorar. O sea, no. Es como, ok, respetar cuando él dice que no, porque si no, le estamos diciendo entre líneas, o sea, siempre tienes que decir que sí. Tienes que aceptar. Tienes que decir que sí. Si el otro se siente mal, tienes que decir que sí. Si el otro es una autoridad, tienes que decir que sí. Si el otro... Porque ahí también nosotros estamos manipulando. Ay, es que pues, no quiero que sea el escándalo, préstaselo ya, para que se calle. O convive, o los hermanos así siempre... O no seas egoísta. Tienen que comparar. Exacto, empezamos a etiquetar y a manipular. Así es. Nosotros como cuidadores y papás, sí es cierto. Sí, entonces, y ese es en el caso de los niños, pero en el caso de los adolescentes, que bueno, yo tengo un adolescente en casa y pues cada vez hablan menos, cada vez hazte para allá. Aparte de lo que decías de hace rato de que pues estamos en pleno calor y usa sudaderas o se tapa o se aísla, ¿hay algo en especial en los adolescentes que también puede ser como un foco de alerta? Pues mira, el tema de las relaciones sociales también hay que estar atento, ahora sí que a nivel virtual, ¿no? O sea, sus grupos, quiénes son, porque sabemos que en la adolescencia su red principal son los amigos. Sus amigos. Entonces, ahí te puedes tú percatar de, por ejemplo, si a mí me llevan un niño, no, pues que en el grupo él es el rechazado o él es el que lo dejan al último o no lo invitan. Entonces, como infórmate de todo eso, pues explora, investiga cómo es percibido y qué él te reporta y si lo que él te reporta es congruente con lo que tú alcanzas a captar. Pues igual acercarnos a los maestros, no como en una infancia de cuando están en primaria, pero sí ocasionalmente con los tutores que ellos tienen ahora, ¿no? Toda esta parte con los papás, conocer a los papás otros papás, de su grupito. Sí, toda esta parte y te digo, los grupos de sus chats, o sea, tan solo a veces al ver los nombres o las fotitos de perfil,
ya te das como ciertas ideas. Igual no hacer como juicios como tal, pero sí mantenerte alerta de todo eso. Fíjate que incluso en la adolescencia a veces he tenido pacientes con regresiones, ¿no? También de encopresis, que es esto que te decía de manchar la pantaleta, aún en la adolescencia, porque es algo muy angustiante. Y una forma es, te decía, la somatización, ¿no? O una gastritis muy fuerte, o un insomnio, o sea, síntomas físicos también son comunes. Migrañas, todo eso. ¿Existen líneas de apoyo, aparte de las... Obviamente en cada entidad en la que tú estás, pues está el DIF o hay líneas de ayuda. ¿Tú tienes algunas otras extras? Antes de que empezáramos la transmisión me hablabas que estuviste en un curso. No sé si hay alguna línea de ayuda especialista en eso. Pues aparte de las oficiales de la Procuraduría y todo esto que mencionabas, nosotros, como este programa que llevamos el año pasado de prevención y de sensibilización en escuelas, era impartido a través de la proyección de un video, y luego se hacían los talleres con los niños y con los papás o los maestros. Ahí exploramos esta parte de cómo si se detectaba en una escuela, o sea, nosotros sí reportábamos si veíamos como varias señales dentro de nuestro taller. Sí lo reportábamos a los maestros, y ellos tenían la responsabilidad de hacer todo de manera protocolaria, porque la Secretaría tiene un protocolo ya establecido de intervención cuando se detecta algún caso de este tipo. A quién llamar, cuándo llamar, a quién citar, o sea, a quién acudir, a quién empezar a llevar al niño. Porque por experiencias de estas situaciones, ya ellos han como hecho lo del ensayo y error, que ha funcionado y que no, por lo que decíamos ahorita, que a veces el que violenta está dentro del círculo del niño, y a veces por proteger o no creer lo que sucede, entonces a veces tener la fuerza de verlo. Sí, ha pasado que reportan y al día siguiente ya no llevan al niño a esa escuela. Hasta lo pueden cambiar, ¿verdad? De escuela. Sí. Entonces en las escuelas ya se debe de tener un protocolo. Si alguna maestra nos está viendo, si algún maestro está viendo este video ahorita o lo ve después y no conocen el protocolo, pregunten a sus directores, que debe de estar hasta por escrito, ¿no? ¿Qué paso seguir? O qué hago si detecto un caso en mi grupo o en otro grupo, qué debo de hacer para que ellos estén al tanto. Nos encantaría que si tú eres maestro o directivo de alguna institución, si lo tienes, pues lo dejaras aquí con un mensaje. Y también nosotros como papás, ¿no? De pedirle a la escuela, solicitarle si existe ese protocolo también para, pues, cuidado y alerta de nuestros hijos, ¿no? Así es. Ok, entonces, bueno, la siguiente pregunta era ¿cómo crear entornos familiares, escolares y comunitarios emocionalmente seguros y protectores para nuestros niños y adolescentes? Y tiene algo que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Que en las escuelas, que es importante que se tenga un protocolo y que, pues, los docentes sepan qué pasos a seguir. Sí, y siempre el abordaje, hacerlo desde la empatía, fomentando lo que es la expresión, a lo mejor sin interrogatorio. ¿Cómo fue? No sé qué, ¿quién te hizo? Dime. Sí, porque eso provoca que el niño o el adolescente genere como cierta resistencia, ¿no? Más si te empieza a ver a ti demasiado preocupado o inseguro, o sea, que yo sé y entiendo que pues obviamente el papá se va a sentir así. Claro. Pero siempre el camino es para que él se abra, es más hacia yéndonos por la empatía, un abordaje como más abierto, una escucha activa, o sea, en donde das la pauta a través de los silencios, a través de asentir, a través de cuéntame más y qué más pasó, pero no así como preguntas tan tajantes, ¿no? Que eso cierra
más al chico. Y desesperante, como, ¿y qué más? Y dime. Sí, claro. Sí. Y cuando él esté listo, a lo mejor te va a dar más detalles que tú necesitabas saber en el primer momento. A lo mejor en un segundo momento ya te cuenta esa otra parte que a ti te estaba preocupando, ¿no? Entonces, eso puede ser. También es importante que enseñemos a nuestros niños y adolescentes que no es solamente lo que te decía, ay, no dejes que te toquen aquí y acá y ya. O sea, hay que enseñarles sobre los tipos de violencia, bueno, que puede ser física, psicológica, esta parte de las amenazas, o sea, que nunca permitas que nadie, o sea, te obligue a hacer algo, que no es, o sea, y te dicen que me van a hacer algo a mí, tú no les creas, porque a veces juegan mucho con No eso. te voy a dejar de querer o me vas a dar vergüenza. Okay. Sí, lo de las amenazas, lo de los secretos, o sea, si alguien te pide que guardes un secreto y ese secreto, ¿cómo voy a saber si es como algo bueno o no? En el momento en que te empiezas a incomodar, o sea, tú trabajas con los niños la conciencia corporal, las emociones también en los talleres de mindfulness. Entonces es bien importante es esto que haces porque ahí el niño detecta, ¿no? ¿Sabes qué? Si se me acerca y me da el beso en la mejilla, ahí yo ya me siento incómodo. Exacto, entonces, es de que empiecen a conocerse ellos mismos, de reconocer sus emociones, de reconocer lo que le hace sentir. Y me ha tocado de que, bueno, en mis talleres hacemos un círculo con los tapetes y a veces unos niños y niñas dicen, ay, no quiero compartir el tapete con fulanita, y no les hacen daño porque hay espacio, como visión mía de adulto, ¿no? Pero se le respeta. Si no quiere compartir su juguete que trae, o si no quiere que fulanita o fulanito se siente, entonces pues lo siento, chiquitita, te vas a otro lado, yo te lo comparto. Entonces de ahí, desde respetarla, también cuando hacemos las posturas, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer yoga, había unas posturas que me hacían llorar, como que te desbloquean ciertas partes del cuerpo, ya sea una torsión o no sé, una determinada, o la respiración. Ay, me pongo chinita. Ahí sí, y puedes decir, ay, ¿qué tiene que ver eso con que te vaya desbloqueando? Pero sí es cierto, es lo que y algunas terapeutas que conocemos que hacen el desbloqueo psicocorporal, que cuando te hacen alguna presión en alguna parte del cuerpo es donde se queda ahí atrapado la emoción o el recuerdo, o cómo puede ser eso. Sí, o sea, eso es más a nivel energético, pues, que es como si se encapsulara la emoción. Okay. Y en el momento que tú empiezas a mover esa energía, esa parte del cuerpo, empieza a fluir de alguna manera, aunque ya no esté la experiencia en el presente, pero la emoción sí. Se quedó como atrapada. Y es como empezar a liberarla, ¿no? Okay. Y pareciera de que, bueno, a lo mejor no te gusta a ti el yoga o no lo practicas, pero si vas al gimnasio, si nadas, si corres, o si tu peque tiene alguna de esas actividades, eso le puede ayudar como también sí, la expresión, pero también físicamente, ¿no? Sí, la conciencia corporal es como un termómetro, pues también. Entonces, o sea, sí, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí me siento cómoda, como mi espacio personal, lo que es el tapete, o sea. Entonces, toda esta parte es como una vacunita que les vamos poniendo a los niños. Los secretos, las amenazas, y esta parte de los secretos, volviendo un poquito, yo les pongo siempre, cuando trabajo esto, les menciono que hay secretos que no, o sea, no tenemos que guardarlos, o sea, al revés. Hay secretos como una fiesta que le vamos a hacer una fiesta sorpresa a tu mamá, no le digas nada, y ellos solos te dicen, pues ese es un secreto bueno, okay. Eso te incomoda, no me incomoda. Pero si ya te pido otro tipo de cosas con las cuales tú te sientes incómodo, entonces ya no es un secreto que tengas que guardar, o sea, de hecho al revés, es algo que inmediatamente lo tienes que ir a decir. ¿A quiénes? Para esto ya tuvimos que haberle planteado al niño quiénes son sus adultos de confianza. Si no estoy yo, busca a fulanito, tu abuelita, o tu tía, tu madrina, ¿no? Y validar su emoción que también. Que él tenga esa red. Para que él pueda identificarse, ay, me siento incómodo con esta persona, o no me gusta que me abrace, o no me gusta. Sí, es como nuestro termómetro, nuestro cuerpo. Exacto. Y bueno,
la última pregunta, y creo que es también súper importante, ¿qué pasa cuando un papá, una mamá, ha vivido este tipo de situaciones de BCI y a lo mejor ahorita lo tiene, a lo mejor sí lo recuerda o a lo mejor lo tapó tanto? ¿Cómo puede? Obviamente es muy fácil decir, ay, pues que vaya a terapia, ¿no? Pero ¿cómo es ese camino? Es diferente cuando es niño o adolescente y que ay, de repente se da cuenta o no lo quiere decir por vergüenza, por miedo a volver a revivir lo que pasó cuando era niño. Y no nada más como papá, he sabido de casos que son jóvenes de 20 años, de 25 y que están tomando conciencia de lo que vivieron, de lo que les hicieron. Sí, es primero justo hacer un viaje a su interior y si fue como en la primera infancia, o sea, conectar con ese niño y ser honestos, o sea, con ellos mismos sobre qué necesita ese niño, ¿no? Sin imponer ahorita de decir, no, pues ve a terapia, o sea, ¿qué necesita ese niño en este momento que tú como joven, como adulto, eres quien se lo puede dar, ¿no? Si necesitas sanar algo, a través de la terapia, va. Okay. Si necesitas sanar algo a través de la espiritualidad, de la religiosidad, si tú, o sea, eliges ese camino, va. O sea, el punto es escucharte, qué es lo que tú necesitas, sanar y darte cuenta que esta necesidad es real. O sea, que el que la hayas tratado de... Mira, se invierte tanta energía también en tratar de reprimir o de evadir, sí, que a veces no sabes ni de dónde le viene esa tristeza, ni de dónde le viene esa dificultad para conectar con una pareja o para sostener una relación o elegir personas que la traten bien. De pronto buscan como el perfil que sea violento para poder encajar de manera inconsciente. Entonces es revisar toda esta parte para elegir el camino que en ese momento están necesitando, y si en otro momento eligen ir a terapia, pues que ya estén listos y que quieran abrir procesos, porque pues si son procesos muy profundos y dolorosos. Pues ya tienen como esta conciencia, pues, pero no es porque me dijeron que vaya a terapia, vengo aquí, pero la verdad es que, o sea, y no estás convencido. Exacto, ¿no? Entonces sí tiene que haber como primero como una autoobservación para que revises qué exactamente necesitas, con qué quieres empezar a como a sanar esa parte. Sí, porque no es de que a lo mejor, pues ya con unas 3 sesiones o 5 sesiones ya voy a estar mejor. No, es un proceso, ¿no? Y no es de que a lo mejor es una generalidad de que te va a llevar 1 año, te va a llevar 5 meses. No, depende, ¿verdad? Del trabajo que haga uno ya como un adulto o un joven, y también de lo que hayas vivido, ¿no? También de tu personalidad, o no sé. O sea, no es de que en tanto tiempo ya vas a sanar. Yo creo que se queda esa herida, ¿no? O esa cicatriz. Sí, y aparte, cuando no se sana, la vida te sigue poniendo como otras figuras y se va enganchando la gente con ese mismo perfil. A lo mejor ya no como aquella situación en donde eras niña y estabas toda indefensa, pero sí sigue costando trabajo, porque a lo mejor también te topas con un jefe bien canijillo, un tirano, o sea, una maestra, y justo es con la que te está costando y sientes que a ti nada más te trae, o sea, pero es porque hay como una herida en donde de alguna manera vamos buscando, o sea, como un imán puede ser, ¿sí? Okay. Sí, y mientras no se sane, o sea, nos vamos a seguir, como nuestro sistema se llama reticular, como si, es como cuando traes, no sé, que dices, ay, quiero comprarme un, no sé, X carro en blanco, ¿no? Y te empieza a... y lo empiezas a ver el modelo, o sea, y dices, no, pues es que los hombres son así, y entonces
mira, ves, y te lo comprueba, tu sistema reticular se pone atención en ese tipo de perfil y te los encuentras, ¿no? Exacto. Y así, hasta que ya empiezas a trabajar y a desmoronar y a desencapsular todo eso. Y resignificar Exacto. el concepto, no sé, de una pareja, el concepto de como tú dices, hasta llegar al contexto en el que estás, ¿no? El jefe, tus amigos, o cómo te relacionas, o si estás cerrada a recibir, pues a tener una relación. Sí, a veces es como mejor rechazo antes que correr el riesgo de que me suceda tal o cual cosa. Exacto. Así es. Y bueno, pues era la última pregunta. Y antes de que iniciáramos, también hablamos sobre quizá la posibilidad de que tú junto con otras profesionistas de la salud mental y emocional pudieran abrir un taller, pues para que se abriera, porque hay temas que no se pueden hablar así explícitamente aquí en las redes, ¿no? Que es diferente, pues cuando ya estás en un taller, en un entorno seguro, que ya las personas ya puedan expresarse, pues tal cual lo que vivieron, ¿no? O lo que sus peques están pasando. ¿Hay alguna posibilidad de que próximamente puedas armar un taller así? Si es así, que les gustaría, déjenlo aquí en los comentarios, mándenme un mensaje privado o a Erika también, para, pues entre más pronto ayudemos a nuestras infancias, a nuestros adolescentes a sobreponerse de esta situación, por llamarlo de alguna manera, porque yo creo que es algo que se te queda siempre. Y también si tú estás viviendo como papá, como joven, también cómo poder tener las herramientas para pues enfrentar o hacer los cambios que necesitas en la vida. Sí, con todo gusto, yo en la mejor disposición. Si se genera como la inquietud y igual invitar a otra amiga y colaboradora con la que trabajé, también les comentaba el año pasado en los talleres, porque pues no solo es el abordaje preventivo con los niños y los adolescentes, sino también a veces entrar y tocar estos temas es irte a heridas de los papás que a lo mejor dejaron por ahí como en segundo plano porque les ganó la madurez, les ganó la llegada del hijo y fueron quedándose como en el tintero esas situaciones por resolver. Entonces, que sabes, al final de cuentas se reflejan en la crianza. Exacto. Si hay un papá que pasó por una situación así, es muy común que sean como papás súper protectores, o sobreprotectores más bien, desconfiados, o sea. Y también está el otro extremo, lo que decíamos de criar niños como muy obedientes y que a ellos les siga costando trabajo poner límites y entonces generan sin darse cuenta un modelo de sometimiento. Entonces revisar cómo estos modelos de crianza están siendo impregnados por situaciones que no hemos resuelto, ¿no? Okay. Pero sí está la posibilidad abierta, yo encantada. Y también llamado atención para las escuelas e instituciones que lleven ese tipo de actividades, ese tipo de talleres y llegar pues a más niños. Muchas gracias. Me encantó que hayas aceptado, que hayamos armado juntas todo esto y pues el objetivo es eso, es crear conciencia, les vuelvo a repetir, no desde el miedo, el terror, sino desde aprender a ver con otros ojos las actividades de nuestros hijos, si hay cambios, que es algo que reiteraste mucho, si hay algún cambio drástico, no solamente en uno, sino que puedas ver todo el abanico de posibilidades, pues ahí está como que el primer paso, ¿no? De que uno como adulto cuidador se pueda dar cuenta. Y el segundo paso, pues puede ser acudir a terapia. Puedes darnos tu contacto, tus redes, tu teléfono. Claro que sí, estoy como psicóloga Erika Noriega en Insta y en Facebook. Y mi teléfono es 669-165-7898. Igual también lo ponemos ahorita en los comentarios. Ahí estoy
Y te voy a etiquetar tu página también para que En le mi den clic. consultorio, sí. Y bueno, si tú no estás en Mazatlán, seguramente en tu país, en tu ciudad, debe de haber profesionistas que puedan ayudarte, que puedas acudir a ellos para, bueno, tener este apoyo, contención y guía, pues en esta situación que es difícil desde el momento de abordarla, desde el momento de expresarla aquí en redes sociales y pues más cuando la tienes ahí con alguien que amas, ¿no? Con alguien cercano. Muchas gracias por haber conectadose. Se conectaron varios aquí, los estoy viendo. Si tienen alguna duda, déjenlo por escrito o por mensaje privado y respetaremos su anonimato.